Eh, Saludos a todos, ya somos 20 en la sala esta tarde y ya los ven a todos en pantalla, a Álvaro, Carlos y Fernando. Zapato 3, más nada. Y bueno, y el 3 que siguió, AR3, y definir muchas otras cosas que han seguido exitosamente con el 3. Bueno, un poco el objetivo de la tarde es, nada, es nuestra sala, como lo hemos dicho a los que han participado en otras sesiones de Zoom Santiaguero. Y cuando le decía a Álvaro, ¿cómo más? No, verse relajado en casa, en la sala de casa, y listo, ¿no? Pero bueno, son muchas las historias, son muchos desde mediados de los 80, cuando Fernando empieza con... Yo quisiera arrancar contigo, Fer, que además fuiste el creador, el fundador. El creador, fundador, junto al que en paz descanse, la vieja. Pues cuéntanos un poquitico, desde ese 83, 84, 85, de la entrada de Ingrid. Por aquí debe estar Silvia, le pedí que por favor andara, porque tenía un ensayo y una cosa, pero por ahí también está Silvia Nay. Silvia pues, Santiaguera, besote para Silvia. Claro, Silvia 85, además, la Pichu. Por ahí, además, muy, muy querida. Recuerdos de Ingrid, después Silvia. No sé si fue Ingrid o Silvia o Ingrid, ¿no? Porque además hablé con Silvia y Silvia me dice, yo no sé si ella fue primera o yo fui primera, pero bueno, total que ciertamente... Te acuerdas más que yo de la historia. Échala tú. Mira, yo recuerdo... Ese es el pedazo que yo me acuerdo, que yo me acuerdo hasta la vieja, y después de la vieja, un día Carlitos diciéndome, Juanvi, soy el cantante, soy el vocalista, de Zapato. Yo te digo, yo mi memoria es pésima, pero sí me ubico en el colegio, en bachillerato, quizás en tercero o cuarto año, que ya había un deseo de tocar y de seguir bandas y de escuchar música. Había una primitiva escena caraqueña de bandas con cierta tendencia punk que me gustaban, pues, o que eran atractivas a mí, a Javier, que lo mencionaste, que era vecino de la calle. Y en el Santiago particularmente había un interés muy particular de la música. O sea, muchos de nosotros, muy jóvenes por supuesto, y con mucha ingenuidad, estábamos intentando tomar algún instrumento. En el caso mío de Zapato 3, ese Zapato 3 inicial, que aún no participa Álvaro y en Carlos, yo tengo una relación con Javier Avellaneda, que está en el colegio San Fabián en esa época, y ya en el Santiago habían varios músicos que estaban tocando, Pingüino por su lado, Mauricio Cepeda. Exactamente. Y bueno, y Álvaro también estaba ya gestando música, Guillermo Llanes, Sebastián Araujo, ya había una camada, Margarito, ¿no? Margarito, Rebolledo. Rebolledo, había inquietud musical. Pablo Estacio. Sí. Era un montón, pues era un montón. Y en esa primera escena, como yo tengo cuarto año, casi que Zapato 3 no tiene mayor escena musical, salvo una que otra fiesta de algún amigo, alguna amiga. Es hasta después, cuando ya estamos estudiando diseño, que nos volvemos a cruzar Álvaro y yo creo que la historia va por allí. Ya estudiando diseño en la Neumann, sí decidimos juntar energía. Bueno, y toda la situación de Javier que se conoce, pues, pero es más en el Instituto de Diseño que ya empezamos a juntarnos ya como Zapato, Álvaro y yo, y posteriormente con Carlos. Pero el Santiago realmente tuvo una estructura muy liberal de educación y alejada del tema religioso, y yo creo que permitió una fertilidad increíble. Además que estudiábamos sin uniforme. Oye, yo recuerdo a Fanner y a Diana Zuluaga con mucho cariño. Sí. Bueno, ayer Diana nos acompañó. Ayer estuvo Diana en una charla con el doctor Manuel Ortega, psiquiatra, promo 1965, quien, aparte pues, de lo que nos dejó en términos de cómo manejar la crisis, etcétera,
nos dejó un sabor tan divino del recuerdo, tal cual lo describe Fernando, porque la intención del doctor Vega fue que el colegio fuese así. Crear, y hombres con pensamiento, digamos, ciudadanos con pensamiento pues abierto, ¿no? Crítico. Sin religiones, correcto, absolutamente, ¿no? Yo creo que por ahí va el comentario de Fer. Sí. Bueno, mira, contentísimo que no di ni siquiera el saludo en general a los chicos de Santiago, que entiendo que es un colegio que viene de los años 50. Ya la arquitectura del colegio era maravillosa. Cuando yo llegué al colegio, viniendo de un colegio religioso, que era el Mater Salvatori, que tenía los primeros 3 años de preescolar, mixto, y llego al Santiago de León con un esfuerzo increíble que hace mi papá para que pudiera entrar. Pero Eduardo, puedes hacerle mute mientras otros hablan, así no. Habló el hermano mayor. Hermano mayor. Gracias, hermano mayor. Rato. Mira, el colegio era ya de por sí era impactante, pero era un impacto como con una amplitud, esos pasillos abiertos, con una ventilación increíble, después la piscina, las áreas, los parques, los recreos, con animales, con la zona vegetal de la floresta. Bueno, el colegio tenía una magia increíble y siempre en la foto del fundador a la entrada del colegio ya había esa intención de la que estamos hablando. O sea, el colegio te abría realmente unos parámetros de pensamiento educativo que yo creo que nadie se escapó de eso. Los que terminaron el colegio y los que se fueron antes, yo creo que todos tuvieron ese contacto y fueron afectados por el Santiago de León de forma positiva. Sí, sin duda, Fer. Yo tengo una gran anécdota en esa transición de probablemente desde un perfecto extraño, el rastro, que fueron los 15 años de mi hermana Isabela, donde por primera vez estabas tú en la banda, Jaime, estaba Estacio en la guitarra, Wow, y fue sensacional. Empieza la banda a tocar, y yo me acuerdo que como escenografía te llevaste una máscara antigas de la Primera Guerra Mundial, y en medio del toque mi papá se me acerca y me dice, pana, papá, me dice, hijo, y ese muchacho está bien con esa máscara. Le dice, papá, tranquilo, no, no te preocupes. Pero esa banda que mencionaste, Un Perfecto Extraño, que también Álvaro puede comentar, si tú cuentas los individuos que están en ese grupo, que posteriormente hicieron carrera por separado, es una cosa insólita, lo que en algún momento formó parte de Un Perfecto Extraño, Sebastián, Álvaro, Pablo, Jaime. Estaba Sebastián en la batería, correcto. Ajá. Fíjate que sí, sale Pablo. Una banda muy curiosa, una banda muy breve, pero fue muy curioso esa pequeña reunión. Era esa búsqueda incansable hasta que ya las bandas fueron consiguiendo un poco sedimentar lo que querían lograr. Porque yo con Zapato trabajé mucho tiempo con músicos fabulosos, que hay que mencionar a Jorge Ramírez, que fue el primer guitarrista de Zapato, Jorge Ramírez Margarito. Claro. De Santiago. Claro. Pero cuando ya yo me junto con Álvaro en la universidad, ya Zapato agarra un rumbo que es definitivo. Pues al comienzo es como esa primera búsqueda, esa energía, la adolescencia, la locura y las influencias que estaban ahí llegando por todos lados. Pero ya con Álvaro empezamos a construir algo que tiene ya unos pilares mucho más sólidos y como elemento de propuesta artística. Esta se la dirijo a Álvaro. Álvaro, que lo comentamos, pero hubo un lugar épico en Caracas, y por ahí Fernando Morales me está escuchando, el Antro, ¿no? Desde el punto de vista de lo contemporáneo y rico musicalmente, lo vanguardista musicalmente, porque era probablemente uno de los pocos spots donde escuchabas casi que lo mismo que estaba pasando en Inglaterra en punk y en ese mundo dark, ¿no? De ese momento. Bueno, Cuéntame tu recuerdo. Perdón un segundo. El Santiago de León era los que viajaban a Nueva York o a Europa, llegando con 40, 50 LPs
cada quien comprando su caja de TDK Super Avilín, y cada quien grabando los discos de una vez, que De empezaban a 90, rotar de pupitre en pupitre, las canciones más modernas del año. O sea, Venezuela era en ese entonces vanguardia cultural y musical a la altura de lo que estaba saliendo en el mundo entero. Sí, sí, sí. Bueno, sí. yo no diría que Venezuela, sino que había un movimiento muy elitesco en realidad. Entre los que estábamos, Fernando, mi hermano, estaba Mauricio Cepeda, que para mí es una persona clave en mi crecimiento musical y en mi primer acercamiento al punk, ¿no? Y al post-punk, que es todo esto de Cure, Bauhaus, de Jesus and Mary Chain, de Depeche Mode, que todo eso en esa época era sumamente inaccesible. Solamente los que podían viajar, o sea, estamos hablando además obviamente de una época de la vida donde comunicarse era algo sumamente limitado, no había teléfonos celulares, no existía internet, no había nada. Entonces, la manera era de boca a boca. Entonces, como dice mi hermano, los que viajaban traían los discos y el grupo de amantes de esa música nos las compartíamos. Y el antro tenía la particularidad de que era un lugar que estaba en esa vanguardia, estaba en ese nivel. Era un lugar donde nosotros podíamos ir a escuchar la música en la que estábamos metidos y con la que estábamos de la cual estábamos completamente enamorados. Y ese es el único lugar que había realmente en Caracas. Era el único. Sí. Sí. Ahí estaba yo. Con esas características. El DJ como de sala, el DJ así del lugar que tenía, bueno, todo Violent and Femmes. Ahí sonaba todo lo que estamos hablando. Era toda la noche escuchando esa música. Con Johnny Ferreira, el gran DJ, ¿no? Y cabe decir que éramos menores de edad para esa época. Pero uno podía colearse, uno de alguna manera se las ingeniaba, y de 16, 17 años uno tenía acceso muchas veces al antro. Si tú eras menor de edad, imagínate yo. Por eso, el primer concierto de Zapato hablando del antro, que era con Jorge Ramírez, era menor de edad y tenía que entrar escondido con cédula falsa, y cuando había allanamientos tenía que esconderse debajo de la tarima. O sea, llegamos a tocar el antro siendo menores de edad, pero yo no ya, pero Jorge sí. Sí. Jorge estaba en mi salón. Margarito estaba en mi salón. Ese era mi pana número uno. Mira, Jorge Ramírez hablaba otro idioma con Camero y con Michelangeli. Ese carajo y Manuel Villanueva, escúchame bien, sacaban 20 pelados en matemáticas, 20. Era como dos marcianos que describe la parábola, la velocidad final, la velocidad inicial, y todo el mundo craneando con esa vaina, y Manuel Villanueva con una facilidad, y Jorge Ramírez con una facilidad admirable, sin estudiar, decían ta. Y Camero se quedaba así con el carajo. A mí me costaba más. Mira, en ese momento, bueno, Mauricio estaba en Cuarto Ray, que también pues, fue una banda emblema de punk hard rock, de hard rock, ¿no? De hardcore más bien. Pero coño, hubo una banda que yo creo de ti, Carlito, dándolo todo el tiempo, ¿no? Seguridad, toda la influencia de Seguridad Nacional en el punk, ¿no? Como pionero, y ustedes tienen una gran canción de ellos, ¿no? Dos, hicimos Las Uñas Asesinas y El Vampiro. Claro, Uñas Negras y las Uñas Asesinas y El Vampiro. Uñas Asesinas, sí, cierto. ¿Tú tuviste, quién fue el que tuvo el vínculo con ellos? Ellos fueron grandes influenciadores. Álvaro y Fernando, básicamente. Mira, cuando yo estaba en Santiago, estaba en Santiago, tenía como 13 años o 14, y yo era en un momento de mi vida, como la gente de mi salón, bueno, era el basquetbol y era otras cosas. Yo era un poco mala conducta en esa época también, y me empecé a identificar mucho con el punk a través de Mauricio Cepeda.
Y Mauricio ya conocía a través de Bertoche, que es un personaje también de Caracas de la época, que era mucho mayor que nosotros, probablemente 12, 15 años mayor que nosotros, ya era un señor, pues. Bueno, Bertoche un par de veces fue a buscar a Mauricio al colegio y a mí también, con una cartuchera llena de drogas, a llevarnos a un ensayo de seguridad nacional. Entonces, yo conocí a los de seguridad de los 14 años. Y eran tipos como de Chacaíto, de Sabana Grande, tú sabes, y Gustavo era un tipo que luego tuvo una vida sumamente obstaculizada por sus propias locuras, por su propia espíritu, digamos, autodestructivo y también destructivo. No solo autodestructivo, sino destructivo a todo nivel. Pero era muy interesante para uno ver unos verdaderos punk de la época haciendo una música que si uno venía con el disquito de Iron Maiden, con el disquito de Led Zeppelin, de repente escuchar algo que era tan revolucionario y tan vanguardista. Claro, porque entonces también eso fue lo que le voló a uno la cabeza un poco. Claro, porque en Venezuela en esa época era un poco el heavy, Resistencia, Arcángel, que básicamente Zapato 3 responde en contra de todo eso. Claro, estás hablando de Sex Pistols para ese momento, probablemente. Sex Pistols, claro, los Ramones, todo eso. Ramones. Sí. Y por ahí aparece Torkins Delgado. ¿Se acuerdan de Torkins? Sí, bueno, yo lo conozco y le tengo muchísimo cariño. No sé si Carlos lo recuerda o Álvaro. Ahora es un musicalizador increíble. O sea, bueno, Torkins me lo encuentro en la vida hace como 10 años. No, pero es que estuvo muy cerca de todo ese tema punk. Oye, Torkins sigue, que ves a Torkins en su vestimenta, en su look and feel, y 89 más o menos. Él sigue su rockabilly, el tiempo no le pasó, ¿no? Pero es un excelente, bueno, además que él es antropólogo, tiene una especialización, o sea, es un tipo culturalmente muy, muy amplio. Y es musicalizador, y en la fiesta de diciembre que organizamos como la última gran fiesta, el musicalizador. Lo que pasa es que había gente que sí se acordaba y había gente que no. Chechi y Luisa Ponte lo recordaron con muchísimo cariño, ¿no? Pero también me acordé de él, Álvaro, porque él era también de esa movida de Chacaíto, Sabana Grande, La Candelaria, era de esa... Nos unía mucho la música, porque además eso eran personas que solamente el aspecto cultural es lo que era increíblemente atractivo. El acceso Correcto. A eso, a esas personas que venían, Gustavo venía a lo mejor, creo que de Estados Unidos, no sé, metido en el punk. Porque además está el punk inglés, que el punk inglés es más de los 70, pero el punk americano es mucho más de los 80. Entonces en los 80 se unía el punk americano con el post-punk inglés. O sea, mientras hoy estaban bandas como, por ejemplo, los Dead Kennedys, los Ramones, estaban los Fear, Black Flag, todas esas bandas, estaba también paralelamente surgiendo el post-punk en Inglaterra. Entonces nosotros estábamos como absorbiendo todo eso de una manera demasiado vertiginosa, muy rápido. Y bueno, de ahí, pues, nada, la influencia, el gran elemento conciliatorio, digamos, el elemento común entre nosotros era eso, era el fanatismo hacia todo lo que estaba pasando musicalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Que para alguien que amaba el rock, pues bueno, era todo. Nuestro gran pecado era el amor irremediable a la música, al rock. O sea, no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Era más fuerte que nosotros. Y coincide pasó a ser, como un movimiento contracorriente, contracultural. Porque ya que había una movida que predominaba el rock, versiones de bandas importantes de rock, después las bandas heavy de Venezuela, de toda Venezuela, y este pequeño núcleo crea un movimiento contracultural que en un principio realmente era sumamente divertido y emocionante, y después pasó a ser muy interesante artísticamente, pero al comienzo era
en contra de todo lo demás. Eso no lo entendía nadie. Ni los padres de uno, ni la policía, la recluta. O sea, el movimiento punk fue muy, muy llamativo. Y en muy poco tiempo, eso fue una explosión increíble. En paralelo, fíjate que en paralelo tenías, aparte de, como comentó Carlos, Arcángel, Resistencia, la misma gente, pero la misma gente, Picúa, Barracuda, qué sé yo, ¿no? Pero en los 80, digamos que ese es como el medio dark, pero aparece el pop con Giordano, con Franco Evita, con Ilan. Y entonces, claro, el famoso uno por uno venezolano. Uno por uno venezolano. Pero en esa escena, ¡pap!, aparece este lunar. Y ahí es donde Fernando, pues, tal cual, pues, uno era, bueno, esta gente, ¿qué es esto, pana? Esto no es bonito, pero tampoco es rock. ¿Cómo se come todo esto, no? Sí, bueno, sí. A veces cuando la gente me pregunta, yo siempre digo que Zapato 3 se hizo famoso por error. Porque una banda con esas características, de nuevo, y Fernando ha hablado, bueno, 2 diseñadores, yo tengo una licenciatura en ciencias políticas, Jaime es un ingeniero de sistemas. O sea, una banda donde todos los integrantes son profesionales, con una, digamos, amplitud cultural marcada, con influencias, nada caribeño, 0 bongo, 0 trompeta, 0 caribe. 0 daiquiri. 0 daiquiri, una banda que empieza de repente a sonar en la radio, a llenar estadios, o sea, a tocar en lugares de 5 o 10 mil personas constantemente. Era una cosa completamente como este coronavirus. Nadie se lo veía venir. Nadie lo vio venir. Y entonces eso, cuando me preguntan, yo digo, bueno, mira, en realidad no sé ni cómo pasó, pero pasó. Sí, eso es verdad. Un poco yendo una vez que, bueno, evidentemente quedan claras todas las influencias que ustedes acaban de... ¿En qué momento sienten ustedes que encontraron la personalidad de la banda? ¿En qué momento dijeron, pana, esto es? Todavía la estoy buscando. Fue esa pieza. Claro, no, es verdad. Es que estoy de acuerdo. Yo creo que al final del camino es una evolución constante, ¿no? Porque además, pero para el momento cuando dijeron ustedes, pana, estamos listos. Aquí estamos y tenemos una propuesta. Probablemente no es hacia dónde nos vemos, pero aquí tenemos una propuesta. No es tan fácil. O sea, nosotros hicimos un trabajo con una pasión que realmente desbordaba un tema casi que de delirio, de locura, porque llegamos a un momento que creíamos tanto en lo que estábamos haciendo como banda, como amigos, como artistas, que eso nos arrolló completamente a nosotros. Yo pasaba con Álvaro horas y horas y horas, o en mi casa o en su casa, y ensayábamos, pegábamos afiches por las calles, repartíamos volantes, siempre estábamos trabajando. Pero ese es un punto importante, la parte del diseño, claro. La parte de los engrudos, los afiches, las pegadas, los logos. Esa parte de Zapato 3 todavía es una cosa que muy pocas bandas tienen, todavía, lo puedo decir. Sí, pero lo que tú dices, ¿cuándo decimos que? Es que no lo sé. Nosotros empezamos a grabar un gran primer disco que no salió nunca a la calle porque tuvimos problemas con nuestro primer sello. Después grabamos un segundo disco que sonaba tan mal que la misma disquera lo retiró y todos los canales de televisión y radio decían que el disco no se podía escuchar. Pero se empezó a formar el culto de Zapato 3 y después empezamos a firmar más adelante con disqueras muy grandes que nos firmaban para no ser competencia de otras bandas, como en el caso del Sentimiento Muerto. Pero Zapato 3 se fue abriendo un camino y cambiábamos de rumbo como los cardúmenes en el océano. O sea, con mucha facilidad podíamos pasar de una dirección... ¿Quién se ríe así? ¿A quién están matando ahí? Chino, te están matando. Gabriel Hernández, te están matando ahí a tu mujer, pegándote gritos. Chino, estás muteado. Chino, yo creo que por ahí va el truco. El truco de los fue
Ahí está mi hija viendo música, ¿no? Yo estoy solo aquí tranquilo vacilando mi vaina. No, vale. Chino, Y tú le vas a parar, y tú le vas a parar a Carlos, Chino. Tú Chino, le te vas estoy a parar a echando Carlos, vaina, güey. te mando un abrazo y un beso, Chino. Te mando un abrazo y un beso, Chino. Te estoy jodiendo, básicamente. Gracias, gracias. Perdón, Fernando, que Carlos te interrumpió, güey. Yo aquí veo nada más a 6, pero quizás sea un montón que están aquí cerca. Yo lo que digo es que la posibilidad que tuvimos nosotros de creernos lo que hacíamos, siendo músicos al comienzo muy ingenuos, quizás muy nobles, primitivos, como lo queramos definir, pero creíamos en lo que hacíamos. Era una fe inquebrantable en nuestro tema musical, en nuestra convicción de nuestra banda, en nuestro nombre Zapato 3. Pero también teníamos la gran flexibilidad de pasar de un sector de la música a otro con cierta locura, con cierto delirio. Y eso nos trajo amigos, enemigos, amor y desamor, pero fue formando el género de Zapato 3 por esos cambios tan dramáticos. Fue muy arriesgado. Muchas veces nos querían advertir, oye, esperen un momento, hagan otro disco igual al anterior, que les fue muy bien, vendieron 60.000 unidades en 2 meses, pero algo de nosotros, Álvaro muchas veces motorizaba esos cambios, nos llevaban a otro lugar y no nos importaba ni el riesgo ni la pérdida. Simplemente estábamos en otro lugar y volvíamos a enfrentar todo con la misma y absoluta credibilidad lo que estábamos en ese momento experimentando. Mira, El nombre sale de los Beatles, que acaban de preguntar por ahí. Le preguntan a los Beatles, porque eso es muy común preguntar en la agencia, en las estaciones de radio, en las entrevistas, por qué se llaman así. Entonces, los Beatles le decían, bueno, mira, la verdad es que no sabemos por qué se llaman los Beatles, no hemos podido llamar Zapato o Mesa. Y bueno, Fernando agarró eso por ahí y por ahí nos fuimos con el Zapato 3. Exactamente. Mira, para retomar entonces la pregunta, no por el álbum o el momento de construcción musical, pero entonces hablemos de cuál fue ese primer momento en escena, cuál fue esa escena que ustedes dijeron que salieron, porque hay una primera, o sea, y se lo digo como atleta, hay un primer momento donde tú dices, wow, de este no me olvido, porque es el primero. ¿Cuál fue ese primer gran momento que se bajaron, se abrazaron y dijeron, pana, dices, yo creo que el concierto con Soda Stereo Doble Vida en el Poliedro ante 12.000, 14.000 personas, un lleno total, que sacamos la bandera. Ese momento fue un momento como el punto del no retorno, como que mira, esto es serio, aquí esto se puede abrir mucho más, vienen más cosas, y bueno, en mi caso yo recuerdo ese momento como el punto del no retorno. Álvaro. Dígalo. ¿Qué momento? A ver, yo creo que ese fenómeno, no sé, lo hace más la gente que uno. En el caso del béisbol, bueno, si tú metes un home run, pues por supuesto, eres un atleta, pues saltas, rompes un récord. Pero uno no rompe récord con la música, uno simplemente lo está entregando todo en todos los conciertos. Mira, nosotros hemos tocado en la Experiencia Roja de Caracas, no sé cuántas personas, 100.000 personas. Y hemos tocado en lugares, por momentos en nuestra vida y en nuestra carrera. Y veníamos de giras, de tocar, no todos los días, todas las semanas, 2 o 3 veces a la semana durante un año. Y de meter personas, que te digo yo, 2.500 aquí, 3.000 allá, 5.000 acá, 4.000 acá. Y de repente bajaba la onda porque venía no sé, el periódico Urbe, y entonces ponían de trendy los raves. Los DJs. Y entonces íbamos a tocar en lugares y a veces había, mira, de repente, así como te digo, de 5.000 pasábamos a tocar en un sitio con 15 personas. Con 15 personas. Y el nivel de entrega era exactamente el mismo. O sea, y no es por una cuestión de un pacto con el trabajo ni nada. Es que cuando uno siente algo y lo hace, no importa si te están viendo o no te están viendo. Yo creo que era la misma pasión en los ensayos. Nada más ir a ensayar, bueno, era para nosotros una fiesta. Era unas birras, ¿sabes? Y nuestras novias el momento, y a tocar, hacer música, y a volvernos locos con lo que estaba pasando ahí. Entonces, eso lo determina más la gente, el público.
yo creo que mi hermano tiene razón cuando dice que en el concierto de Soda Stereo ahí hubo un switch, ahí se cambió algo, ahí la gente, eso y el concierto del Ruedo, ¿cómo se llamaba? Con Desorden Público y Sentimiento Muerto. 50, Nosotros ¿no? habíamos tenido unos toques. Sentimiento era mucho más famoso que Zapato 3 y Desorden también. Pero Zapato 3 tenía algo, no sé qué, y habíamos tocado en lugares pequeños haciendo una cosa que la gente no entendía, porque teníamos mucha influencia de Bauhaus. Entonces una vez tocamos en Mata de Coco y guindamos unos cauchos, ideas de Fernando, guindamos unos cauchos con unas cuerdas, y eso basado en un show que habíamos visto de Bauhaus, y tocábamos pegándole patadas a los cauchos que volaban y luego se regresaban. Y entonces cuando se acababan las canciones, nadie aplaudía, nadie entendía nada. Pero de ahí nació un culto. Entonces en el concierto del Ruedo, aunque Desorden y Sentimiento eran más famosos, la gente toda fue a ver Zapato 3. Toda, era por la propuesta vanguardista de la banda. Y de ahí a hacernos famosos después del concierto de Soda Stereo, porque tuvimos la oportunidad de presentarnos ante 12,000 personas. Entonces de ahí Claro. un paso más a que Sonográfica nos firmara y grabáramos el disco Bésame y Suicídate, que fue un disco Claro. que pegó en Fue Venezuela. el primer, esa, sí, sí. Qué bien. Y de ahí el primer brinco internacional. ¿Cuál fue su primer toque internacional? Esta misma experiencia llevó a la ocasión internacional de todas las que han hecho. A ver, ¿quién responde eso? Fernando, mi hermano, no sé. Bueno, las experiencias internacionales, lo bueno de Zapato 3 es que yo nunca pienso que, bueno, yo tengo 51 años, yo soy la única persona de 51 años con una hija de 3, pero yo creo que Zapato 3 con el tiempo, locamente también estamos tocando mejor. Yo creo que el año pasado, 2019, lo que hicimos en Barcelona, Madrid, Milano, Houston y todos los Estados Unidos, yo creo que fue una cosa que nunca habíamos hecho, en el sentido de tocar y todos los conciertos full, llenos absolutamente. Claro, yo sé que estamos un poco recogiendo la diáspora venezolana que está regada por todo el mundo, y en el caso, por ejemplo, de Madrid, 1,000 personas, o Barcelona, mucha gente, nos ayudó bastante. Pero en esa época, como dice Álvaro, que no existía el internet, que no existían los celulares, o que tener un celular era nada más para los presidentes de las corporaciones, eran esos famosos ladrillos Motorola gigantes, que tenían nada más muy poca gente. Haber tocado en Bogotá, por ejemplo, en el Rock al Parque, fue una experiencia muy linda para mí en el año 95, 90 y algo, 94. En el 95 giramos en México, grabamos el disco Cápsula para Volar en México, y tocamos en el circuito de rock de Ciudad de México, lugares que eran famosos de culto en esa época, como Rocotitlán, La Diabla, el Bulldog, en donde nos hicimos una banda súper famosa en el Bulldog. Nos iban a ver la Crema Mexicana, nos iban a ver, que sí, ¿cómo se llamaban? Los de Timbiriche y los Caifanes. Nos iban a ver todos para el Bulldog, y los tipos querían que tocáramos más y más, y diferentes días. Nos fue sumamente bien en México en el 95. Yo saboteé un poco eso porque yo acababa de tener una hija. Y yo me fui a México y mi hija tenía 3 meses y se quedó en Caracas. Entonces yo no pude más con la nostalgia, y ya teníamos un mes en México. Entonces yo dije, no, mira, yo me regreso. Pero teníamos muchas ofertas allá para quedarnos allá. Ese disco, bueno, habla un poco hilando lo que decía Fernando. Siento que de Bésame y Suicídate a Cápsula para Volar hubo un brinco importante en todo, en el sonido, en ti, Carlos, en la expresión musical. Hubo una evolución y fue un cambio importante de uno al otro, ¿no? Tal cual. Cada disco de tú lo Zapato mencionabas. 3, cada disco de Zapato 3 tiene una personalidad definida y un diseño no solamente gráfico, sino un diseño conceptual bastante diferente. No tiene nada que ver Amor, Frío y Languidez con Bésame y Suicídate, con Separación, con Cápsula para Volar, con Ecos Constantes del Ayer. Son discos que no tienen nada que ver porque, como dijimos hace unos minutos,
no nos importaba que un disco haya sido exitoso, porque hubiera sido muy fácil repetir, como para hablar de béisbol, Juanvi. O sea, ganaste el juego hoy, repite el mismo line-up. No, no. Si mañana picha un pitcher derecho, le cambio el line-up, aunque haya ganado ayer con un pitcher derecho. O sea, no necesariamente porque tú ahí tengas un equipo ganador, no quiere decir que tú no vayas a hacer cambios en tu line-up para buscar más opciones, para darle una vuelta y para divertirte un poco más. O sea, Zapato 3 nunca dijo, mira, hicimos este disco bastante rock, repitamos la experiencia. No. Si tú oyes el disco Bésame y Suicídate, no tiene nada que ver con separación. Desde que nos cortamos el pelo, que lo teníamos largo, hasta cortarnos el pelo completamente, hasta la utilización de los teclados y las secuencias. O sea, nunca estuvimos como comiendo un poco del pasado. Y eso me ha gustado mucho de Zapato 3, que cuando nos disolvimos por 12 años, que nos fuimos del país en el 2000 hasta el 2012, que volvimos, con la última cruzada. La cruzada. Sí, cuando siempre me preguntaban y yo le decía, mira, yo no estoy interesado en hablar del pasado ni decirle a la gente, ¿recuerdan esto? ¿Se acuerdan de esto? Zapato 3 para mí no es pasado, Zapato 3 para mí es presente y es futuro, porque más allá de la música es como una actitud ante la vida, un poco, ¿no? Un poco. Entonces yo no quiero que me vean como, oye, vale, Karina, Guillermo Dávila, qué chévere, ¿se acuerdan de esto? No. Lo que te traigo ahorita es este dulce en esteroides, más poderoso, con más variantes, con muchísimas más cosas, y no me gusta un poco que la gente vivir un poco de lo que hice. Me gusta un poco todavía decirte, mira, lo mejor está por venir. Un poco, ¿no? Ese es un poco mi pensamiento. Bueno, yo creo que eso responde a los primeros 3 minutos de la conversa de Fer, cuando decía de dónde venimos, ¿no? De un lugar donde nos enseñaron a pensar distinto, a retarnos, a cuestionarnos, donde la excelencia es una carrera eterna, ¿no? Y esas ansias, esa curiosidad por la mejora, por buscar cosas nuevas, y entendiendo a 2 artistas de la Newman con todas esas influencias, pues es absolutamente entendible, plausible y perfectamente asociado al éxito y a la personalidad de la banda, ¿no? Hay una pregunta que hay que hacerla, porque esta es la sala de su casa, aquí somos todos. ¿Qué pasó, pana? ¿Qué pasó esos 10 años? Y ese regreso tan divino como fue en el 2012. Cuenten, ¿qué nos pueden decir? Cada quien tiene un punto de vista paréntesis diferente, pero yo pienso que es importante escuchar a Fernando ahí, que pienso que de alguna manera Fernando es la persona del Zapato 3 que guarda y protege el concepto y la idea de Zapato 3, lo mantiene, la llama viva, es como la llama de las Olimpiadas. Fernando es como la llama de las Olimpiadas. Sin duda. Entonces, bueno, pasaron cosas, pero me gustaría mucho, o sea, que escucharan a Fernando en ese sentido. Cuéntanos, Fer, cuéntanos, Fer. Fernando, tremenda responsabilidad, la llama olímpica. Dale, que tú puedes. Es que, bueno, nada, mira, Zapato, como venimos hablando, nos creíamos lo que hacíamos, lo adoramos y entregamos tiempo, energía, salud, soñamos con Zapato. Bueno, y construimos algo que increíblemente permitió que, lo que estamos hablando, que 12 años después de habernos separado, por diferencias, por temas personales o por malos entendidos, pudiéramos volver a reunirnos con una nueva vitalidad, con un encanto adicional, con la alegría de volvernos a encontrar nosotros mismos. Somos seres humanos, tenemos errores, tenemos que perdonar, tenemos que ceder, pero es que la vida nos permitió volvernos a juntar. Yo soy un tipo bastante difícil de convencer para muchas cosas, a veces me cuesta perdonar, mi apodo es el burro, yo soy una persona terca que mi manera de pensar, de ver las cosas, pero básicamente la vida es así.
yo en algún momento de mi vida pensé que Zapato 3 más nunca se iba a unir. Y no es que fue error de nadie, de Álvaro, de Carlos, no. Porque yo también estaba metido en esos errores. Todos vivimos con la máxima intensidad, Zapato, absolutamente todo lo que estamos conversando aquí, y hay que agregar a Diego y hay que agregar a Jaime, que no están aquí, somos responsables de todo lo que es Zapato 3. O sea, no depende de mí, ya Zapato es un núcleo viviente de muchas entidades. Bueno, hay muchos mitos y tal, y se pelearon, se perdonaron, se odiaron. Aquí estamos. La vida nos permitió volver a tocar y creo que esa reunión para nosotros fue de una vitalidad tremenda. Y yo, en lo personal, quería que la vida me diera el tiempo para poder trabajar mucho más con Álvaro, con Carlos, con Jaime, con Diego, y poder producir música como realmente la música exige, que hay que entregarse, hay que dedicarle mucho tiempo y muchas horas. Pero esa reunión del 2012, la famosa Última Cruzada, porque hasta salió un disco en directo, pero demostró lo que Zapato 3 sembró en los años anteriores, demostró lo que Zapato 3 representó para Venezuela, para su movimiento de rock, de pop, de punk, y puso a Zapato 3 realmente como un estandarte de lo que fue de lo que es la historia musical venezolana contemporánea. Zapato 3 es quizás de las bandas de rock en sus diferentes vertientes, punk, tal, yo creo que más influyentes que tiene Venezuela. Sin duda, y es para nosotros, cuando tuve el meeting de producción con Álvaro, lo primero que hice fue decirle, oye Alvarito, gracias por compartir con nosotros en esta idea, en este proyecto que tenemos de Zoom Santiaguero, y su actitud fue bellísima. Su comentario fue, ¿qué pasa, Juanvi? Somos nosotros, somos carne y hueso. Familia, familia. Somos los familia. mismos, loco. Somos los mismos, pero más viejos. Somos los mismos. Somos nada más que me encantó ver al burro y yo decía, coño, para, no puede ser que el único que cana soy yo. Y coño, yo no. Yo te estoy diciendo que yo tengo 51 con una hija de 3. Sí, bueno, aquí hay uno No de 56 con una hija más o menos. No aguanto la espalda de cargarla. Pero no, mira, Fernando tocó una cosa muy importante, que es eso de Zapato 3, de la influencia. Cuando nosotros nos separamos y nos fuimos del país en el año 2000, ya hace 20 años, bueno, yo empecé a trabajar para la cadena Univisión, me dediqué a la televisión, me ha ido muy bien, después me fui a Discovery Channel, y estando en Discovery Channel, 12 años después, en todos esos 12 años, se perfeccionó la tecnología, el Facebook se convirtió en una herramienta bastante fuerte, el Instagram, y por las redes sociales empezamos. Y cuando se planteó volver, se hablaron con marcas, Levi's, se ofreció para darnos patrocinio y se ofrecieron diferentes marcas grandes, Pepsi Cola, etcétera, para ayudarnos. Toda la gente que nos ayudó en un principio, en esa década de los 90, que ya hablamos de los 80, mucha de esa gente no creía en Zapato 3 porque ya teníamos 12 años disueltos, la gente se había olvidado, había otra generación, los caramelos de cianuro, tú sabes, los amigos invisibles. Y cuando volvimos con la Última Cruzada, no hubo un concierto de menos de 4.000 personas, 3.000 personas, no hubo ni uno. Todos eran unos llenos totales con gente cantando, no solamente la cantidad de gente, felices, era como un ritual, como un grito de guerra, era como un encuentro, no sé cómo se me paran los pelos. Y mucha gente cuando me entrevistaban, bueno, perdónenme la sensibilidad. Estás en la sala de tu casa. Me daban ganas de llorar cuando la gente me decía, pero ustedes se imaginaban que después de 12 años, yo a veces le respondía. Yo tengo hijos tuyos. ¿Ah? ¿Qué? Yo tengo hijos de Carlitos, de Acarigua, del año 87. En San Cristóbal, tú tienes un recuerdo. Yo me recuerdo una vez que salieron un poco en Acarigua nos cayeron a piedras porque no tocamos. Sí. Nos cayeron a piedras. O sea, el empresario no había pagado.
No, pero eso es en el Era- año 91, esa es una época, fue en el año 91. La última cruzada fue un fenómeno. Nosotros no nos esperábamos eso. Un fenómeno increíble, una cosa, bueno, se duplicó, o sea, se creció exponencialmente la energía y el público. Una cosa, lo que vivimos en los 90 fue exponencialmente más fuerte en la última cruzada. Y esa energía que habla Fernando es lo que, del 2012, es lo que sí. O sea, cómo abandonar algo que todavía tiene esa fuerza, ¿no? Claro. Porque una cosa que también siempre dice mi hermano, que que la música es solamente un aspecto, porque en realidad todos nosotros somos artistas, hacemos muchas cosas y tenemos muchos proyectos, pero cuando viene el momento de Zapato 3 es un momento que es una bendición, porque además es es antiestrés, es como cuando te reúnes y te vuelves un carajito de nuevo y te vuelves, o sea, nosotros tenemos esa fortuna Eso todavía, pasa de que nosotros en casi podemos cada volver unos carajitos reencuentro. irresponsables. Y así hemos hecho además en Milano, en Barcelona, en Madrid, en Salt Lake City, en Houston, Argentina, Texas, Chile, en Santiago, Argentina, ¿no? en Santiago de Chile, tomando el vino argentino como familia, Diego, Fernando, todo. O sea, es un estado de catarsis sí, sin tremendo. cartera, sin saber cómo te vas, no te interesa nada, no sabes cuánto cuesta, no te interesa nada. Básicamente estás Rueda ahí libre. y es rueda libre. Y eso es priceless. Eso no tiene precio, porque la vida está convertido, a medida que uno va creciendo, se convierte en pura responsabilidad. Entonces, en algún momento poder desconectar esos cables de las responsabilidades con los hijos, con la familia, con las cuentas, con los pagos, y poder convertirte en realidad desdoblarte en un ser en que eres tú nada más, donde no te importa quién paga, quién no paga, la cédula, quién tiene, cómo nos vamos. Esa situación ¡Qué de verdad, sabroso! es de verdad como estar en un spa. Un spa de vida. Bueno, y la pregunta es, ¿hacia dónde van? ¿Cómo se ven? El año pasado fue un exitazo, encontraron esa energía en Europa, en América del Sur, en América del Norte. ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo se ven? Porque si a todos nos queda claro, y Fernando, nos lo has hecho saber, o sea, conociéndote muchos años, encuentro una energía en los tres increíble, encuentro una armonía y un engranaje divino, con lo cual pareciera que ya va, como dijo Carlito, the best is yet to come. Mira, yo siento que todos, porque cada quien vive realmente su mundo y cada quien está trabajando por su familia, por su proyecto, Claro. por su salud mental. O sea, permitirnos ese tiempo es lo que todos estamos esperando. Que ese tiempo vuelva a venir. Este año quizás íbamos a tener buena actividad. Hemos grabado temas, hemos hecho versiones de Zapato 3 de los primeros discos. Estamos reeditando parte del material inicial de Zapato 3. Pero bueno, el tema mundial de la pandemia, va a ser un año de masivos y de conciertos y de viajar entre país y país, que seguramente Correcto. va a estar muy limitado. Pero bueno, siempre ha sido lo mismo. Si tenemos la salud para hacerlo, yo creo que todos lo queremos hacer. Y tenemos cierta bendición que hasta ahora estamos bien, digamos, no tenemos mayores males. Nos gusta mucho la música. Obviamente es muy intenso, hay momentos que uno se satura y para. Cuando Zapato 3 trabajó, esos fueron años seguidos sin parar, como decía Álvaro, de 3 conciertos a la semana. Hicimos tour muy, muy fuertes, que uno llegaba a un momento ya de saturación, y eso le pasa a todos los artistas. Pero en este momento es muy satisfactorio. A mí sí me gustaría tener la posibilidad de que tuviéramos más tiempo en el aspecto de composición y de trabajo musical, pero bueno, la vida te da lo que te tiene que dar. Y yo creo que si tenemos todavía la fortaleza que hemos tenido hasta el día de hoy,
podemos hacer muchísimas cosas. Nadie vive de Zapato 3, entonces no tenemos como esa cruz que estamos llevando, que si no tocamos, que si no nos entrevistaron, que si no hicimos esto o lo otro. Zapato 3 es como un alma perdida, como una ninfa que está corriendo ahí por los bosques y de pronto llega una luz y podemos volver a trabajar. No somos los más organizados en el aspecto gerencial y en el aspecto estratégico, pero sí tenemos una potencia que es muy grande. Y es lo que ha permitido que Zapato 3, después de tantos años, como que se regenere y renazca. Y es una banda con un gran potencial. Nos haría falta el tiempo para poder entregarnos un poco nuevamente, como fue en los primeros años, digamos, y volver a producir con mucha intensidad buenas canciones. Amén. Amén. Que así sea. Mira, Carlito, el himno del colegio. ¿Cómo es el himno del colegio, Carlito? De León de Caracas. Yo lo grabé eso con Álvaro en su casa. Álvaro se había comprado un Pro Tools o un Logic y lo grabamos en la casa. Y se lo mandamos a Marianela Rivas, que estaba en el Santiago, trabajando donde están ahora ustedes. Y bueno, de repente se convirtió en el himno de los graduandos. Y sé que estuvo... No, mira, eso fue para un reencuentro. Eso fue para un reencuentro. Gente del reencuentro de mi promoción del 85 me lo pidieron. Correcto. Me escribió, creo que fue Germán, no sé quién me escribió. Germán. Ajá, sí. Germán. Y entonces, bueno, yo dije, con mucho gusto, vamos a hacer eso. Me mandaron la versión original, que por supuesto, Ring Bells ahí. Y entonces yo hice la versión ahí medio electrónica con guitarras eléctricas y puse a mi hermano a cantar y salió algo muy divertido y muy divertísimo. Sí, extraordinario. Muchachos, bueno, ya tenemos una hora conversando. Ha sido un placer muy, muy grande, pero antes de despedirnos, hay una cosa que yo quería tocar del espíritu santiaguero para despedirnos. Después allá iba, pero dale. El espíritu de la competencia sana y de la superación personal sana. No atacando al contrario y no denigrando a tu contendor, sino era una competencia un poco cada vez como para ser mejor, cómo superarnos, cómo salir mejor en los exámenes, cómo ganarle el juego a la Salle o al San Ignacio cuando jugaba básquet. O sea, no era nada más nosotros, era como lo que hemos hablado durante toda la conversación, era todo el tiempo ese ongoing situation que estamos todo el tiempo improving, mejorando las cosas para ver cómo tenemos mejores resultados. Y a lo mejor en ese momento muchas veces teníamos lo que se llaman setback o pasos atrás porque nos fue mal, mira, tomamos unas malas decisiones, pero toda esa búsqueda constante de superación, de mejorar, de analizar otras opciones, yo creo que eso es una cosa muy del Santiago León de Caracas. Ese espíritu de competencia, de ver cómo hacemos, de cómo mejoramos, pero no, ok, lo hicimos bien, ¿cómo podemos mejorarlo aún más? De nunca descansar, de nunca dormirnos, sino siempre estar como en la búsqueda, abierto a nuevas cosas. Eso es una cosa que yo se lo tengo que agradecer al colegio, realmente. Qué bien, qué bueno. Un poco totalmente asociado con las palabras de Fernando, empezando hoy Aquí está la gente escribiendo que cante a capela. Pantaleta negra. Pero bueno, mira, yo quería preguntarle. Yo sé que lo va a hacer. Piénselo porque le va a cantar. Está cantando. Tú estás muy complaciente con esas cosas. No, dale, Carlito. De la vergüenza, nada. Ponte el vestido rojo, yo aquí te espero, porque esta noche te vas de este infierno. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bravo, bravo, Carlito. Pregunta importante. A las 7 de la mañana. Todavía está la piscina activa. Todavía está la piscina activa en la mañana. ¿La qué? La piscina. Sí, claro. No, el colegio está intacto. El colegio pero la natación igual, hay clases de natación a las 7.
Es que nosotros teníamos clases Sigue, hasta como a las 7. sigue No. la natación intacta y No, fría. o sea, Todavía no hemos llegado a la era del heater. mira, Sí, cuando el mismo castigo, weón. cuando yo les explico a la gente que yo tenía biología de 7 a 7:45, de 7:45 a 8:30 matemática, después un receso y después tenía 1 hora de natación para después luego tener ciencias de la tierra, la gente no lo entendía porque la gente siempre asume como que los deportes son en la tarde después que se acaban las actividades regulares de las cosas. No, nosotros Claro. teníamos en la mitad de la mañana, en el medio de un examen de matemática, después o antes de un examen, teníamos natación. Muchas veces a las 7 de la mañana. Sí. Teníamos natación a las 7 de la mañana, helado. No nos habíamos ni levantado todavía. No, íbamos directo para la piscina. Al agua, a temperatura ambiente. A jugar con las toallas y ahí, ¡cha! 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 Ay, y a sacar al más débil desnudo para afuera. Otra cosa que no se me olvida era, Carlos, la zurda que tenía en básquet era increíble. Tenía una zurda que... De vaina jugué básquet. Yo estaba en el equipo de básquet, yo jugaba 2 minutos, 3 minutos. Vaya para el banco, viene Carlito. Ok, viejo, te voy. Mira, y jugado. esa zurda me ha ayudado muchísimo porque después jugando ping-pong y tenis, los mato a esos derechos que no sirven para un efecto. Mira, recuerdos, pana, quiero escuchar de cada uno de ustedes un buen momento que tú digas, pana, me acuerdo de este momento del colegio. ¿Qué tendrías que decir, Fer? Del recuerdo que del cole. Sí. Pero que son muchos. Pero yo el que recuerdo con más trauma del colegio. Coño. Porque esto lo he revisado muchas veces. Yo tuve una primaria muy, digamos, ejemplar. Mis primeros 6 años del Colegio Santiago León era abanderado todas las semanas que venía el acto de bandera y otra vez, Fernando Batoni, entonces la bandera otra vez, En bachillerato ya tuve más libertad porque mi hermana Iliana, que venía del Mater Salvatori, se incorporó al colegio y estaba en el salón que estaba yo, el mismo salón, en la A. Y yo empecé a tener como más posibilidad de mimetizarme. Y ya mi hermana era como la más ejemplar y yo estaba más tranquilo. Yo recuerdo una vez, no sé si en 3.º o 4.º año, que venía un examen muy complicado de química, si no me equivoco. Y a pesar de que yo tenía esa fama de muy buen alumno, me encompinché con, no sé si esto sea bueno para la fama de Fernando Arzola, no creo. Aquí anda, aquí está. Por ahí anda Fernando. Agarra ahí a sola. Mire, siendo todos unos novatos, que no éramos los más mala conducta, hicimos un asalto a los esténciles del colegio. Un fin de semana. Un sábado. Fernando Arzola, yo, creo que el Gordo Verde, para entrar al colegio, que habían perros que nos soltaban los perros que cuidaban los patios del colegio, y penetrar a todo el lado de bachillerato y subir para entrar por una ventana, de estas que se abren en diagonal, sí. Y llegar al stencil para robarnos el stencil, o anotarlo, no recuerdo. Vandalismo total. Vandalismo total. Y yo, que era el más delgado y el más flaquito, me tocó entrar por la ventana que se abría en diagonal y robarme el stencil. Pero bueno, lo curioso de esto es que cuando terminamos toda la operación comando, ya con todo listo, cuando salimos está mi papá afuera. No sé cómo se enteró de que hicimos el asalto al colegio, de que íbamos a robarnos el stencil para el examen de química o física, no sé. Mi papá esperándome afuera, que era como una conciencia que yo tenía, que siempre me descubría y estaba allí. Pero es una de las cosas que yo recuerdo como más atrevidas dentro del Colegio Santiago León, pues yo tenía una reputación bastante buena
como alumno, mis notas, digamos, no eran notas. Bueno, todos los batones. Yo recuerdo todos los dos cosas batones, que quiero decir. todos los batones. Dos cosas. Adriana también fue. Adriana, sí. que estudiaba con en No, el año, el Adriana, mismo año, pero era no 20 había. también. No, pero Mira, dos cosas. La coñaza de Alberto Winkelmann con el gordo Berti. Y también, esa es una. Y la segunda también, Alberto Winkelmann, protagonista, la coñaza de Alberto Winkelmann con Boffe. Imagínate. Boffe era como el doble del tamaño. Y Alberto ganó. Inolvidable. Las pega. Carlito. Verdad. Coño, la verdad es que Alberto Winkelmann fue uno también de mis protagonistas. No, mis cuentos eran como Horacio Villalobos. Horacio Villalobos fue para mí. Ese era mi hermano, mano. Mira, mis mejores cuentos del colegio eran, por supuesto, en el básquetbol, jugando los sábados y todas las cosas, pero yo siempre tenía ese man behind me que era Horacio Villalobos. Una vez le robo una pelota a un carajo de la Salle y me voy al otro tablero. Y todavía soy muy flaco y muy delgado y sin mucha fuerza. Y cuando me voy con la pelota, con la zurda de la que hablaba el chino, y voy a lanzar la pelota, un carajo de la Salle me mete un empujón en el gimnasio del Santiago Cerrado, en el gimnasio de la Madera. Y cuando me voy a meter, hago el doble paso para meterlo, el tipo me mete un empujón y me mete contra la pared. Cuando yo me pego contra la pared y me empiezo a parar, ya Horacio Villalobos le estaba dando una coñaza a ese tipo. Le estaba dando una coñaza a ese tipo. Que yo mismo le decía, Horacio, no pasa nada, todo bien. Estoy bien. Eso es así como, éramos todos como patria o muerte. Y bueno, esa es una de las historias, de las buenas historias que tengo yo de ahí. Y por supuesto, bueno, las jubiladas del Parque del Este, como todos. Con las amigas, y bueno, y lo peludo de los exámenes. La verdad es que cuando llegué a la universidad yo decía, pero en el Santiago, coño, los exámenes eran como, no estoy tan muy nervioso porque los exámenes en el Santiago eran como bien jodidos también. Qué bien. Y si tuvieran que decirle, yo quisiera, y esto es un ejercicio que estamos empezando a hacer con los exalumnos, ¿qué mensaje le dejarían al colegio? ¿Qué trasfondo? O sea, mantengan esto, cambien esto, no cambiemos. ¿Qué mensaje le dejarían que nos pudiésemos voltear nosotros como exalumnos y decirle a los chamos que están ahorita en el colegio, pana, esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que debe ser y esto es lo que debemos salvaguardar? Sí, yo creo que hay un pequeño, no sé, bueno, de nuevo, tengo 20 años en el exilio y he perdido todo, tengo una miopía muy grande, pero yo no sé si esa generación, la generación actual, es tan cariñosa con el colegio como somos todos nosotros. Hay como un ejército de nosotros ya más adultos, como que queremos mucho el colegio, pero no sé si la generación del 2000 para acá tienen ese cariño como lo tenemos todavía nosotros, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la junta directiva que está Miguel, que está muchísima gente, Juanvi, está muchísimos de ustedes que eran de mi generación. Los veo como ahí patria y muerte con el colegio. No sé si los chamos comparten eso con nosotros o el chavismo también ha afectado esa manera de sentir de los santiagueros, no lo sé. Sí se mantiene muchísimo, hay un gran espíritu como todo, pero sí se mantiene, los chamos tienen mucho cariño. Pero ¿qué dirías? Mira, pana, no cambien esto. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes a esos muchachotes? Pero imagínate, yo no sé qué decirte porque cada cabeza es un mundo, cada generación es un mundo. Yo recuerdo en Santiago esos espacios abiertos, a los patios, a la piscina, esa foto de Vega con los alumnos rodeados, que siempre era como un motor para nosotros, como inspirador. Y el Santiago tenía algo liberal, que no sé si lo mantiene, porque bueno, son muchos años después, pero tenía como un espíritu rebelde, que no lo tenían otros colegios. Yo tenía compañeros de amistad, de adolescencia, del Champañá, del San Ignacio, de la Salle, pero el Santiago tenía un espíritu rebelde único, que lo hacía un colegio ejemplar. Los aspectos deportivos del Colegio de Santiago no eran los más grandes, pero la entrega y la competitividad del colegio eran increíbles. Y la libertad artística que solamente yo
Obviamente el Don Bosco tuvo grandes músicos, el Champagnat, pero el Santiago tuvo una gesta artística muy grande. Y eso es porque ese realmente el colegio permitía esa libertad de pensamiento o ese riesgo o esa búsqueda, que yo la valoro muchísimo, te lo digo. Yo entré para el colegio en primer grado, creo, venía del Mater Salvatori, como te comenté antes, que ya el colegio no permitía tener niños, era un colegio, era mixto hasta los primeros 3 años. Fui al Santiago y a partir de allí, un mundo nuevo para mí, un mundo increíblemente abierto. O sea, el Santiago era un universo total. Y yo espero que se mantenga así, porque realmente te abría las puertas del pensamiento. Es que me recuerda a los temas de las canciones de los Doors, que te abrían toda la percepción. El Santiago creo que tenía eso. Qué bien. Mi comentario, Bueno, creo que también va por ahí. en un momento es una cosa muy delicada de decir, pero la vanguardia en un momento, o el aspecto, el concepto, digamos, de una Venezuela de los 70, donde había un espíritu un poco marxista en boga, que marcaba una tendencia que hoy en día es una desgracia tremenda para nuestra Venezuela y una desgracia para el mundo, y es una cosa que se fue en picada, que ni siquiera los conceptos filósofos se respetaron, pero en la época el Santiago era un colegio de vanguardia un poco por eso, un poco porque a diferencia de Loyola o a diferencia de tantos, no sé, del Peñón, la religión era repudiada, no repudiada, pero de una manera muy indirecta era un poco repudiada, por lo menos el catolicismo, ¿no? Porque al mismo tiempo había una bienvenida hacia las creencias, hacia un poco lo que es Estados Unidos. Esa mente abierta hacia la libertad de pensamiento y hacia la igualdad social, más allá de la desigualdad económica, lo tenía el Santiago. Entonces se volvía un colegio de vanguardia. ¿Cómo reinterpretar eso ahora en una Venezuela una Venezuela víctima ahora de una filosofía, ¿cómo se dice? Terrorista, que es el chavismo, Sí, que es el sí, es comunismo. criminal, es absolutamente criminal, ¿no? Y criminal, ¿no? Pero en esa época era mucho la vanguardia. Entonces, de alguna manera, mi idea no es qué debe perdurar. Debe perdurar ese espíritu, pero transformado ahora. ¿Cuál es la vanguardia ahora en el mundo? ¿Cuál es la vanguardia de pensamiento? ¿Cuál es la vanguardia filosófica? Eso es lo que el colegio debe mantener transformado en un mundo nuevo, en un mundo de tecnologías, de futurismo. Y digo futurismo y no futurista, porque futurismo es ahora también una corriente filosófica, de donde nace la inteligencia artificial y todo esto. Pero bueno, eso, tratar de transformar la vanguardia de hoy en día para llevarla al colegio con esa misma igualdad de pensamiento y con esa misma bienvenida al libre pensamiento, libre religiones, libre todo. Ese sería mi concepto. Sí, y el mío también. Yo creo que básicamente yo rescataría y demandaría que el colegio mantuviera el individualismo, respetar el individualismo, la creencia, respetar las diferencias de criterio. Eso lo mantendría. Me parece que por ahí es lo bonito del colegio. Tratar de que todos pensemos igual es como que imposible. Más bien respetar y fomentar las diferencias, evidente en el buen sentido, es como que lo más importante. Claro. Bueno, muchachones, fue un placer haber compartido con ustedes, verlos. No sé, la energía ha sido sensacional, la entrega, y me robo una expresión de Álvaro hoy temprano que me decía: Juancito, encontré a Luis Rocha en Londres y fue como si el tiempo nunca pasó. Bueno, yo siento exactamente lo mismo con los tres, el verlos a los tres, el tiempo nunca pasó, ¿no? El mismo cariño, la misma admiración, más admiración, porque la verdad, de haber compartido con ustedes y de haber visto y haber vivido a ustedes un sueño y verlos
haber llegado donde han llegado, pues es motivo de admiración, señor Álvaro Segura. Así que aplauso a ustedes, aplauso por lo que hicieron y por lo que viene, lo que está por venir. Estoy seguro va a ser una mejor propuesta, una mejor versión de Zapato 3. Abrazos. El mismo sentimiento, brother. No, Qué maravilla, qué maravilla. Espero Abrazos que a todos. el tiempo y las circunstancias nos reúnan en una Venezuela pujante nuevamente. Amén. Sí. Amén, amén. Que así sea. Bueno, ¿Dónde los invito a está? todos el próximo. Ajá. Yo me quedé en Caracas. ¿Qué? Mira, pero ¿dónde estaba yo? Yo sigo aquí en Caracas. No, yo sé. A Caracas todos queremos volver. Amén, amén. Bueno, los invito a todos el jueves que viene. Estamos con Luis Aulestia. Luis fue el primer venezolano en ganarse un récord Guinness con una historia bellísima en el Santo Ángel. El loco se le ocurrió nada más y nada menos que bajarlo en parapente, pero la historia de cómo lo logra, cómo lo monta, pues demuestra justamente mucho de lo que estamos hablando, nuestra capacidad de reinventarnos, de crear, de resiliencia, de trabajo en equipo, de respeto y de nunca bajar la guardia, ¿no? Sino con perseverancia, constancia. Además de que Luis tiene un vínculo muy grande con el colegio, sus primos Navarrete, todos se graduaron del colegio, y a él lo contrata en el 78 Fanner para que lleve el primer grupo de excursionistas al Ávila. Y Fanner fue con él. Entonces, ahí con nosotros su historia con el señor Fanner en el Ávila en su primera subida al cerro. Un abrazo, se les quiere a todos, gracias por este rato. Y pues nada, seguimos siempre unidos, siempre comunicados. Claro que sí. Se les quiere, gracias. Igualmente, gracias. Abrazos.